¿Qué está tratando de decirte ese dolor que sientes en el cuerpo, ese peso que no explica la medicina, esa punzada que parece susurrar algo más profundo? Estás de pie en un acantilado frente al océano al atardecer, el aire salado cargado con el olor a algas húmedas que se enredan en las rocas, a espuma que respira contra la costa, a un horizonte que tiembla con la luz del sol que se hunde. Las olas rompen abajo, cada choque un latido que resuena como un mensaje que espera ser escuchado, como un eco del alma que no se calla. Tus pasos hacen crujir la grava suelta bajo tus botas, el sonido mezclándose con el grito lejano de una gaviota, un ritmo que suena como un refugio, como un dolor que te llama a mirar dentro. Llevas un manto de lino sobre los hombros, su tela ligera oliendo a fibras limpias, a atardeceres de introspección, a momentos en que sentiste tu propia verdad, un peso suave que te envuelve contra el viento que azota el acantilado, moviendo la hierba seca a tus pies, como si el océano estuviera vivo, invitándote a sentir, a escuchar, a sanar. Tus manos rozan una roca erosionada por el mar, su superficie áspera y fría bajo tus dedos, anclándote al momento, mientras el sol pinta el cielo de rojos y violetas, cada nube un susurro que brilla como un faro. Frente a ti, el océano se extiende, infinito, rugiente, pero aquí, en este atardecer, solo estás tú, el crujir de la grava, y esos dolores que Jung dice que son mensajes de tu cuerpo, señales de tu alma, verdades que puedes abrazar si te atreves. Si alguna vez has sentido un dolor que no explica el médico, una tensión que pesa más que el cuerpo, un susurro que pide ser oído, entonces quédate conmigo, porque esto es para ti, porque esto va a envolverte como el viento de este acantilado, porque esto va a revelar el significado espiritual de tus dolores, como Carl Jung lo entendió. Esto no es una promesa vacía, no es un eco que se pierde en las olas, es una verdad que te abrazará como el océano, que te iluminará como el sol que no se rinde, y si te quedas, saldrás de este acantilado con una certeza en el alma, con el corazón abierto, listo para escuchar lo que tu cuerpo lleva tiempo gritando. Aquí va la verdad que te envolverá como el viento que azota este acantilado, que te iluminará como el sol que pinta el cielo, que te sostendrá como las rocas que no ceden. Hay un lenguaje en tu cuerpo, un idioma sagrado que Carl Jung llamó el susurro de tu inconsciente, un mensaje que tus dolores, físicos, emocionales, espirituales, llevan grabado. Y entenderlo no es un lujo, no está fuera de tu alcance, no es un sueño que no puedes alcanzar. Jung, un hombre que navegó la mente como quien explora un océano infinito, buscando las corrientes que brillan bajo la superficie, buscando las verdades que rugen en el silencio, dijo que el cuerpo no miente, no engaña, no se calla, habla, canta, grita a través de tus dolores, y esos dolores no son castigos, no son errores, no son tu fin, son mapas, son faros, son tu sombra pidiéndote que escuches, que mires, que sanes. Ese nudo en el estómago que no se va, esa tensión en los hombros que no explica el cansancio, ese dolor en el pecho que no encuentra diagnóstico, no son tu destino, no son tu límite, no son un vacío que debes ignorar, son señales, son puertas, son tu cuerpo diciendo, estoy aquí, te hablo, escúchame. Yo estuve ahí, de pie en mi propio acantilado, con el corazón latiendo como si quisiera romperse, con las manos frías rozando una roca, con los ojos fijos en el océano, pensando que mis dolores eran mi castigo, que mi cuerpo era mi enemigo, que no había manera de entenderlos. Pero descubrí que sí la había. Mi sombra sabía. Y cuando escuché los mensajes de mi cuerpo, cuando los abracé, todo cambió, todo se iluminó, todo fue posible. Hoy vamos a caminar juntas por este acantilado, bajo este atardecer que ruge, con esta verdad de Jung, para que descubras qué dicen tus dolores, para que escuches los mensajes de tu cuerpo, para que sanes, aunque ahora pienses que el dolor es demasiado grande, que la verdad está demasiado lejos, que no puedes alcanzarla. ¿Estás lista para sentir el crujir de la grava bajo tus botas, para mirar las olas que rompen, para conectar con los susurros de tu alma? Vamos a por ello.
desde lo más profundo de tu ser, desde este atardecer donde el océano canta, donde todo es posible, donde todo puede empezar. Pero antes, rápido, deja un dolor en los comentarios si alguna vez sentiste un dolor que parecía querer decirte algo, si quieres descubrir su mensaje ahora. Quiero saber quiénes estamos en este acantilado juntas, quiénes sentimos el mismo viento, quiénes queremos la misma verdad desde el arranque. Déjame llevarte a un pedazo de mi vida que aún siento en los huesos, un atardecer que me mostró cómo los dolores de mi cuerpo eran mensajes de mi alma. Cómo podía escucharlos y sanar, cómo podía vivir plenamente si me detenía a mirar dentro. Hace unos años, vivía en un pueblo costero al borde de acantilados, un lugar donde los atardeceres eran un espectáculo de olas y fuego, donde el aire olía a sal que se pegaba a la piel, a algas que respiraban, a un horizonte que prometía respuestas. Mi vida era un torbellino entre lo que hacía para sobrevivir y lo que no me atrevía a enfrentar. Una lucha constante entre las voces del mundo y los susurros de mi interior. Era escultora freelance, tallando figuras de piedra para clientes, creando piezas para galerías locales, enseñando talleres de arte en un centro comunitario. Pasaba horas con mis herramientas, el olor a polvo de roca y metal impregnado en mis manos, en un taller pequeño con paredes de adobe, con facturas apiladas en una mesa de pino. El alquiler que subía, los materiales que costaban, la luz que fallaba. Pero cada escultura que tallaba para otros, cada pieza que entregaba para cumplir un encargo, era un recordatorio frío. Talla lo que quieren, no lo que sientes. Haz lo que paga, no lo que te sana. Mis manos temblaban de tallar, mis hombros dolían de cargar las piedras, y mi alma buscaba algo que no encontraba en los encargos, en los plazos urgentes, en los pagos que apenas alcanzaban. Cada golpe de martillo, cada taller, era un eco que resonaba en mi cabeza. Esto no eres tú, esto no es todo, hay más para ti, pero no lo escuchas. Pero los atardeceres en el acantilado eran mi refugio, mi pausa, mi momento para respirar, para ser yo, para dejar de fingir que estaba bien, que los dolores no me consumían. Me ponía un manto de lino que olía a fibras limpias. A mí, a días en que soñaba sin miedo, agarraba un cuaderno donde bosquejaba ideas para esculturas personales y caminaba por un sendero de grava, sintiendo las piedrecillas crujir bajo mis botas, el aire salado llenándome los pulmones, el rugido de las olas llamándome como una canción que no podía ignorar. Ese atardecer, el océano era un espectáculo vivo, las olas rompiendo contra las rocas con una fuerza que hacía temblar la tierra, el sol hundiendo su luz en el horizonte como si quisiera hablar. El aire estaba cargado con el olor a sal que se pegaba a mi piel, a algas que respiraban, a un viento que susurraba como un amigo antiguo. Había tenido una semana que me rompió en pedazos, que me dejó sintiendo que mis dolores eran mi destino, que mi cuerpo era un enemigo que no podía vencer. Un cliente rechazó una escultura diciendo por teléfono: es demasiado abstracta, no vende, y tragué el dolor, aunque sentía que mi arte no valía, que mi voz no importaba, que mi verdad no existía. Un alumno de mis talleres criticó mi enseñanza diciendo: esto no me inspira, no siento nada, y sus palabras se clavaron en mí como cuchillos, haciéndome dudar de mi talento, de mi capacidad para tocar corazones, de mi lugar en el mundo. Y en el taller, sentada frente a una piedra sin tallar, mirando mi cuaderno abierto en la mesa, sentí un anhelo que me quemó el pecho, un deseo que no podía soltar, aunque no sabía cómo sostenerlo. Quería tallar esculturas que contaran mi alma, que mostraran mi verdad, que se exhibieran en museos, pero lo guardé en un rincón de mi corazón porque parecía imposible, porque las voces del mundo me decían: sé práctica, no sueñes, no escuches. Pero lo que más me pesaba no eran solo las palabras, era mi cuerpo. Desde hacía meses, un dolor crónico en la espalda me perseguía, una tensión que empezaba en los hombros y bajaba como un río de fuego, un peso que los médicos no podían explicar más allá de estrés o mala postura.
Cada movimiento era un recordatorio, una punzada al levantar una piedra, un ardor al tallar, un nudo que no se deshacía ni con descanso ni con pastillas. Me sentía atrapada, como si mi cuerpo me castigara, como si cada dolor fuera una prueba de que no era suficiente, de que no merecía mis sueños, de que no podía sanar. Caminé al acantilado ese atardecer, el manto húmedo por el viento, el cuaderno apretado contra mi pecho, las botas hundiéndose en la grava, el crujir resonando en el silencio. Me detuve al borde, las olas rugiendo abajo, el sol pintando el cielo de rojos y violetas, el océano mirándome como un espejo que preguntaba. Miré las rocas, el nudo en la espalda apretándose, un dolor que no podía nombrar, un peso que no podía explicar. ¿Por qué me duele? ¿Qué hice mal? ¿Por qué mi cuerpo no me deja? Mis ojos se llenaron de lágrimas, el viento secándolas antes de que cayeran, y mi respiración se volvió pesada, entrecortada, como si cada inspiración fuera un esfuerzo, como si el océano me pidiera soltar algo que no sabía cómo dejar ir, como si las olas me miraran y dijeran, tú sabes, pero no escuchas. Entonces, una gaviota gritó, un sonido agudo que cortó el rugido de las olas, y algo se movió dentro de mí, algo que no buscaba, algo que no esperaba, algo que tembló en mi pecho como una chispa que se niega a apagarse. Sentí un calor, un susurro, una verdad que no podía nombrar pero que estaba ahí, viva, latiendo, como si el acantilado con su crujir de grava, con su sol ardiente, me dijera, tu dolor no es tu enemigo, es tu mensaje, escúchalo ahora. No era una voz clara, no era una palabra que pudiera bosquejar en mi cuaderno. No era una respuesta perfecta que resolviera todo. Era real. Era un latido que se alineó con el choque de las olas. Una certeza que tembló en mi piel como el viento que rozaba mi rostro. Una calma que bajó sobre mí como el manto que me cubría. Sentí que mi sombra, esa parte de mí que ignoraba, mi anhelo de tallar mi verdad, mi miedo a no ser suficiente, mi dolor por las críticas, mi resistencia a escuchar mi cuerpo. No era mi fin, no era un error, no era algo que debía combatir. Era mi guía, era mi mensaje, era lo que podía sanarme si lo escuchaba, si lo abrazaba, si lo vivía. El nudo en mi espalda no se deshizo, pero algo cambió. El dolor no era solo dolor, era una voz, una señal, un susurro que decía, mírame, estoy aquí, te hablo. Miré el océano, las olas rompiendo con una fuerza que parecía sostener el mundo, y supe, sin saber cómo, que mis dolores no estaban en los encargos que aceptaba, no estaban en las facturas que me ahogaban, no estaban en las palabras de los demás. Estaban en mí, en mi sombra, en los mensajes que mi cuerpo llevaba tiempo gritando, en las verdades que podía escuchar si me atrevía. Me quedé ahí, el manto húmedo por el viento, el cuaderno abierto en la grava, el sol hundiéndose como un faro y pensé, esto es real y lo quiero escucharlo, quiero sanar. El rugido del océano me envolvió, la gaviota gritando como un amigo, el acantilado callado por un momento, y sentí que este no era solo un lugar donde pararme a mirar las olas. Era un comienzo, un umbral, un punto donde podía empezar a escuchar, donde podía entender mis dolores, donde podía ser quien soñaba. Intenté moverme, dar un paso, pensar en las esculturas que esperaban, en los talleres que debía preparar, en el dinero que no alcanzaba para las facturas, en las deudas que se amontonaban como recordatorios de mi realidad. Pero mis pies no quisieron moverse rápido. Se quedaron hundidos en la grava, mis ojos fijos en el océano, como si el acantilado me pidiera quedarme, como si las olas me dijeran, no corras, no ignores esto, escucha tu cuerpo. Mi mente giraba, atrapada en un torbellino de dudas. No eres suficiente, no sabes tallar lo que sientes, nadie lo entenderá, sigue como estás, no sanes. Pero otra voz, más suave, más profunda, más clara, susurraba algo distinto. Tus dolores son tus mensajes, escúchalos, abrázalos y te guiarán ahora, hoy, en este momento.
Lo sentía en el crujir de la grava que pisaba, en el brillo del sol que no se rendía, en el rugido de las olas que resonaba como un eco de mi propia alma. Una verdad que no era solo mía, que vivía en mí, que podía sanarme si dejaba de ignorar mi anhelo, si dejaba de taparlo con excusas, si me atrevía a escuchar lo que mi cuerpo ya sabía, lo que mi sombra ya cantaba. El sol se hundió más, el cielo se tiñó de violetas, y mi corazón latió más claro como si algo dentro de mí dijera: escúchalo, está aquí, no lo dejes ir, no lo ignores. Fue como si el océano me hablara, como si la grava bajo mis botas, el viento en mi manto, las olas frente a mis ojos dijeran: mira dentro, encuentra los mensajes, no esperes. Y no era solo un deseo, no era solo un capricho, era más grande, era mío. Era una verdad que podía abrazar si me atrevía, si me detenía, si decía sí a lo que siempre había sentido. Me quedé ahí, el manto húmedo por el viento, el cuaderno olvidado en la grava, las botas frías en la tierra, y pensé: voy a escuchar mi cuerpo, voy a tallar mi verdad, voy a sanar. El rugido del océano me abrazó, la gaviota susurrando como un amigo que no juzga, las rocas parpadeando como si aprobaran, y supe que mi sombra tenía respuestas, que mi vida no era un ciclo de dolores y plazos, que podía sanar si escuchaba dentro, si me atrevía, si no me rendía. No era la primera vez que sentía esos mensajes, que tocaba su calor sin saber qué eran, que me envolvían cuando menos lo esperaba, que me hacían preguntarme qué podía ser, quién podía ser si escuchaba mi cuerpo. Rebobina conmigo a días atrás, a una mañana en mi taller, el aire oliendo a polvo de roca y metal, yo tallando una escultura personal, no para un cliente, no para pagar cuentas, sino para mí, para mi alma. Era una figura que parecía surgir del océano, y mientras tallaba, sentí un calor que no pedí, un susurro que decía: esto es lo que amas, esto es lo que eres, no lo ignores. No era un encargo, no era algo que alguien me pidió. Era mío, y por un momento el mundo se detuvo, y sentí que mi anhelo de tallar mi verdad estaba vivo, que no era imposible, que estaba más cerca de lo que creía. Pero entonces el dolor en mi espalda volvió, una punzada que me hizo soltar el martillo, y el momento se rompió. El susurro se guardó, y volví a la rutina, a tallar lo que pagaba, a tapar lo que mi alma quería. O más atrás, a una tarde en un mercado del pueblo, el aire oliendo a sal y a cuero, yo mirando esculturas de un artista local, una pieza, una forma que parecía viva, me quemó el pecho, quiero tallar así, quiero que mi arte haga sentir, que no podía ignorar. Me quedé mirando la escultura, mi cuaderno olvidado en la mano, y por un segundo sentí que podía, que mi deseo no era una fantasía. Pero entonces la realidad volvió, el teléfono sonó, un plazo me presionó, y guardé el anhelo, guardé la chispa, guardé mi verdad. O incluso antes, a un atardecer en el mismo acantilado, el aire oliendo a algas y a sal, yo sentada en una roca, bosquejando en mi cuaderno. Una anciana pasó, miró mi cuaderno y dijo: ¿eres escultora?, con una sonrisa que no esperaba. Su pregunta, su voz, me dio una chispa que no busqué, un calor que dijo: tú sabes, esto es tuyo. Y por un momento sentí que podía serlo, que podía tallar lo que soñaba. Pero el día siguió, las dudas volvieron, y el anhelo se quedó en el cuaderno, guardado, esperando. O piensa en otra vez, una noche en mi adolescencia, en la casa de mis padres, el aire oliendo a arcilla y a vela, yo moldeando figuras bajo una lámpara que zumbaba, creando formas que eran mías. Sentí esto soy yo, que no cuestioné, que no dudé, que simplemente era, una verdad pura que no conocía el miedo, que no conocía el no puedes. Diferentes momentos, diferentes chispas, diferentes ecos, pero la misma verdad. Mi sombra guardaba mensajes que podían sanarme, y había una manera de escucharlos si miraba dentro, si me detenía, si seguía esa voz. Ese atardecer, con el viento pegado a mi manto,
el crujir de la grava resonando en mis oídos, el brillo de las olas iluminando mi rostro, no entendía del todo por qué esos dolores me empujaban, por qué me hacían sentir tan viva, por qué me hacían querer correr hacia algo, aunque no sabía cómo. Nadie me había dicho que mi sombra tenía respuestas, que no estaba condenada a sufrir, que podía sanar si escuchaba mi cuerpo. Pero entonces, días después, sentada en mi taller durante un descanso, el aire oliendo a polvo, a metal, a una vela de eucalipto que encendí para calmarme, saqué un libro de Carl Jung de un estante, uno con tapas gastadas que olía a polvo, a librería vieja, a tiempo olvidado. Lo había encontrado semanas atrás en un mercado de segunda mano, escondido entre libros rotos y cuadernos viejos, y algo en su peso, en su portada descolorida, me había llamado como si supiera que lo necesitaría. Lo abrí bajo la luz tenue de una lámpara que parpadeaba, con el crujir de las páginas rompiendo el silencio, el olor a papel viejo llenándome la nariz. Leí algo que me detuvo el aliento, que me hizo soltar el cincel que sostenía, que me hizo mirar las palabras como si el atardecer de ese día hubiera bajado a mi taller, como si el océano estuviera vivo en mi mesa. Tus dolores son los gritos de tu alma. No los silencies, no los temas, escúchalos y te mostrarán el camino. Las palabras se clavaron en mí. Cada letra un eco del grito de la gaviota, cada frase un reflejo de la luz del sol. Y supe, con una certeza que temblaba en mis manos, que mi sombra era mi guía, que los dolores no eran mi destino, que podía sanar si escuchaba mi cuerpo, si abrazaba sus mensajes, si vivía mi esencia. Fue como si el acantilado se abriera otra vez, como si las olas rugieran más fuerte, como si el viento me abrazara y me dijera, corre, escucha tu cuerpo, sana. Jung lo entendió. Los dolores no son un lujo, no son algo que debas combatir, no son un eco que debas ignorar, son tu guía, es tu inconsciente hablando, es el refugio que puede llevarte a sanar si te detienes, si dices sí a lo que siempre has sentido, si miras dentro. Jung, con su manera de ver la mente como un océano profundo, lleno de corrientes que esconden luces, lleno de sombras que guardan verdades, dijo que el cuerpo es el mensajero de tu alma, que tus dolores no son casuales, que son las voces de tu inconsciente pidiéndote que mires, que escuches, que sanes. Ese esto duele que sientes, ese peso que te aplasta, no es tu fin. Es tu sombra diciendo, mírame, estoy aquí, estoy esperando. Ese miedo a no entender tu cuerpo, a no sanar, no es tu límite. Es una puerta que puedes abrir, un umbral que puedes cruzar si miras más allá, si escuchas los mensajes. Esa voz que buscas, que guardas porque crees que no la oirás, no es tu verdad, es tu guía, es tu sombra pidiéndote que la escuches, que la dejes sanarte, que la hagas tuya. Me acuerdo de ese atardecer en el acantilado, con el nudo en la espalda, el viento enredándose en mi manto, el frío de la roca en mis manos, cuando pensé que los dolores eran mi verdad, que mi sombra era mi destino, que no había salida. Pero Jung me mostró que sí la había. Mi sombra era mi guía, y cuando escuché los mensajes de mi cuerpo, cuando los abracé, todo cambió, y supe que podía tallar lo que soñaba, que podía ser la escultora que quería, que podía sanar sin condiciones. Piensa en esto conmigo, haz una pausa, respira hondo, siente el aire salado entrando por tu nariz, vivo, cargado con el olor a algas, a espuma, a atardecer, como entró ese atardecer por el acantilado, y déjame llevarte a tu propio acantilado, a tu propio océano, a tus propios dolores. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste un dolor que parecía querer decirte algo? No te quedes en la superficie, no te digas «no sé» y sigas adelante como si nada. Ve profundo, toca la roca con los dedos, siente la grava bajo tus botas, mira las olas que rugen y recuerda ese momento que te dolió, ese instante que te hizo parar. ¿Fue un dolor físico que no explicabas? ¿Una tensión que no se iba? ¿Fue un peso emocional que tapaste? ¿Un no soy suficiente que creíste?
¿Fue un susurro que ignoraste porque pensaste que no lo entenderías? ¿Qué sientes cuando lo tocas, cuando lo dejas salir? ¿Es un latido que acelera como si algo quisiera romperse y sanar? ¿Es un calor que quema, como si algo pidiera aire, pidiera luz? ¿Es una calma que baja, suave, como si todo, por un segundo, tuviera sentido? Ese eco no es casualidad, no es solo un dolor, no es solo un momento pasajero. Es tu sombra, es lo que Jung vio como el mensaje que puede sanarte. Y mientras más lo escuches, más te guía, más te sana. Y cuando lo abrazas, te hace vivir. No mañana, no en un año, sino ahora, hoy, en este momento. Aquí va lo que va a envolverte, lo que va a hacer que este acantilado deje de ser solo rocas y olas, lo que va a hacer que brille como el sol que nos guía. No estás condenado a sufrir, no estás atrapado en tu sombra, no estás limitado por los dolores. Tus mensajes son tuyos, están en ti, y cuando los escuchas, tu vida se transforma, y lo que queda eres tú, vivo, entero, sanando sin fin. Vamos a caminar por esto juntas, desde este acantilado donde las olas cantan, donde el atardecer promete, porque este no es solo un atardecer más, es el comienzo de escuchar, de sanar, de vivir, de no dejar que los dolores te roben. Si sigues aquí, de pie conmigo en este acantilado, con la grava crujiendo bajo tus botas, las olas rugiendo como un faro, el viento susurrando como un amigo, es porque sabes que los dolores te han pesado, que hay mensajes que quieres entender, que estás listo para escuchar tu cuerpo, para sanar como Jung prometió. Basta de creer que tus dolores son tu verdad, que tu sombra es tu destino, que el dolor no tiene sentido. Eso es un acto de valentía, un paso hacia la luz, un salto hacia ti mismo, porque cuando escuchas los mensajes de tu cuerpo, como Jung descubrió, empiezas a sanar, a brillar, a ser quien siempre has querido ser. Esto no es para culparte. No estás mal por haber sentido dolor. No estás solo en este anhelo. No eres menos por haber sufrido. Esto es para liberarte, para que dejes de aceptar el peso, para que tomes lo que ya es tuyo. Esos dolores que te rondan como el rugido de las olas, esa verdad que te despierta en la noche, no son un eco vacío. Son tu sombra llamándote, son tus mensajes esperando, son la guía que puede hacerte sanar si los escuchas, si los haces tuyos, si no los dejas ir. Y vamos a escucharlos ahora, con calma, con amor, con el viento en la espalda, con la sabiduría de Jung, que nos guía como el sol que nunca se apaga, como las rocas que nunca se quiebran. Jung lo entendió claro como el océano. Tus dolores son tu refugio, y cuando los escuchas te llevan a sanar. Y lo que queda es paz, es vida, es un tú que no se apaga más, que no se detiene, que no se rinde. Nunca olvidaré el día que lo hice, el momento en que mi sombra dejó de ser mi prisión y se volvió mi guía, el instante en que empecé a vivir lo que mi alma sabía, como Jung prometió. El atardecer que marcó un antes y un después en mi vida. Después de meses corriendo en círculos tallando para otros, sonriendo aunque doliera, sufriendo en silencio, después de noches mirando el techo, de días sintiendo que mi voz no valía, de momentos preguntándome, ¿esto es todo? Me harté de ignorar mi cuerpo, me harté de tapar mis mensajes, me harté de no sanar. Era otro atardecer en el acantilado, las olas claras, el sol brillante, el aire oliendo a sal, a algas, a libertad. Había tenido un día pesado. Otro cliente pidió cambios diciendo, no está bien, hazlo de nuevo. Y el dolor me quemó, pero no lo tragué. Una llamada de un amigo preguntando, ¿sigues con lo mismo? Y su duda dolió, pero no me definía. Mi anhelo de tallar mi verdad pesaba, pero no lo guardé. Me paré al borde, el manto húmedo, el cuaderno abierto, y miré las olas. Respiré hondo, el aire salado entrando, y dejé que viniera. El dolor en mi espalda, un peso que sentí, y dije, me duele, pero me hablas. La duda de los demás, un eco que toqué y susurré, los quiero, pero yo elijo. El anhelo de mi arte, un calor que abracé y murmuré, es mío, voy por él. No lo forcé, no lo dudé. Lo escuché,
suave, la sombra saliendo bajito y lo vi. Mi dolor no era mi enemigo, era mi refugio, mi mapa, mi verdad. El nudo se deshizo, el peso cayó, y el atardecer no fue solo un momento, fue mío, fue mi verdad, fue un comienzo. Al día siguiente dije no a un encargo que no me llenaba, mi voz temblando pero libre. Tallé una escultura para mí y la compartí en una galería. Empecé a planear una exposición y no me frené. Mi sombra se volvió mi guía, porque la escuché, porque abracé los mensajes, porque la hice mía. Entonces párate conmigo en este acantilado, respira, toca la roca y escucha tu cuerpo. Esos dolores que pesan, siéntelos, diles, no me detienen, me guían. Esa sombra que duele, abrázala, di, es mía pero me sana. No necesitas años, necesitas escuchar, abrazar, sanar. Hazlo hoy, párate en tu acantilado, respira, escucha, pero no te vayas aún. Esta noche, toma un diario, escribe un dolor que sientes y pregúntale, ¿qué me dices? Deja que las palabras fluyan sin juzgar. Luego, imagina un océano en tu pecho, sus olas limpiando tus dolores, llevándolos lejos. Dime en los comentarios, ¿qué mensaje encontraste? Deja un hola con tu verdad, mi paz, mi luz, y que este océano se llene de sanación. Suscríbete, sigue este viaje y nos veremos pronto en otro atardecer donde los mensajes brillen. Hasta entonces, respira, escucha, sana.